Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de griego Koine. En esta lección vamos a ver los sustantivos de la primera declinación. En la última lección vimos las formas de los sustantivos griegos que aparecen en lo que se llama la segunda declinación. En la segunda declinación, pues vimos los sustantivos logos y ergon, masculino y neutro. En esta lección vamos a ver otro patrón de morfología que siguen otros sustantivos, y este patrón se llama la primera declinación. Y vamos a ver vamos a usar el sustantivo phone, que significa voz, y vamos a ver que la mayoría de los sustantivos de la primera declinación son de género femenino. También vamos a ver el artículo femenino, y el artículo no deja de ser importante porque, como veremos, el artículo y las desinencias de la declinación se parecen bastante, lo cual facilita la identificación de las formas que veremos. Así que es importante aprender el artículo. El artículo es tu amigo, realmente, como veremos. Vamos a recordar lo que vimos en la última lección acerca de las características básicas del sustantivo griego. Hablamos en la última lección que todos los sustantivos tienen número, género y caso. Cuanto a número, los sustantivos griegos son o bien singulares o plurales. En cuanto a número, en cuanto a género, los sustantivos griegos vienen en uno de tres géneros: masculino, femenino y neutro. Y vimos en la lección anterior algunos sustantivos masculinos. Usamos la palabra logos como paradigma principal para los sustantivos masculinos, y para los neutros usamos la palabra ergon. Hoy vamos a ver algunos sustantivos femeninos, ¿vale? La mayoría de los sustantivos de primera declinación son femeninos. La mayoría, aunque no todos, veremos que hay algunos sustantivos masculinos que también entran en esta declinación. Y la palabra del paradigma principal que vamos a usar es la palabra phone, que significa voz. También en la última lección hablamos de los casos de los sustantivos griegos. Dijimos que en griego los sustantivos aparecen siempre en uno de cuatro casos: nominativo, genitivo, dativo o acusativo. Hay otro caso que es el vocativo, que no estudiamos aquí porque es menos común. Nos vamos a enfocar en estos cuatro casos. Y los ponemos siempre en este orden. Para recordar el orden, hablamos de un truco para recordar las primeras letras de estas palabras: never, go, dancing, alone. Never, N, G, D, A, nominativo, genitivo, dativo y acusativo. Estos casos expresan la función que cumplen los sustantivos en sus oraciones. Recuerda que la función de un sustantivo griego no se indica necesariamente por el orden de las palabras en una oración. Más bien se sabe la función por el caso del sustantivo. Y los casos se distinguen por diferentes terminaciones. Aquí tenemos las formas, la palabra logos, en los cuatro casos. Entonces, cambiamos de un caso a otro, cambiando la terminación de la palabra. En la primera declinación, los sustantivos masculinos en nominativo singular terminan en
sigma. En genitivo terminan en upsilon. En dativo terminan con una iota que aparece aquí suscrita. En acusativo con una nu. Entonces el tema de la palabra logos es logo. Y a este tema añadimos estas desinencias para indicar el caso. Bien, los casos tienen usos, tienen funciones. Normalmente el nominativo es el sujeto. Si un sustantivo que aparece en el nominativo servirá como sujeto normalmente de una oración, como en este ejemplo, la palabra mora en nosotros. La palabra como sujeto aquí en griego tendría esta forma, ho logos. El genitivo indica pertinencia. El poder de la palabra, usamos la palabra de en español para indicar esta pertinencia, pero en griego tendría esta forma, tu logu. El dativo muchas veces es complemento indirecto en una oración, da importancia a la palabra, indicamos la relación de complemento indirecto en español con la preposición a, pero en griego to logo con la versión larga de la vocal omicron, la omega, más una iota suscrita, to logo. Y el acusativo, que muchas veces cumple la función de complemento directo, predica la palabra. Aquí la palabra es el complemento directo del verbo predicar. Tendría la forma en griego ton logon con una nu al final. Y permíteme aquí un comentario, no vamos a entrar mucho en este tema, pero estos casos tienen otros usos posibles, sobre todo estos tres, o sea, a partir del nominativo, estos tres, genitivo, dativo, acusativo, tienen una variedad de funciones, de usos, de matices, que tu libro de texto seguramente te explicará algunos matices más para el genitivo, para el dativo, para el acusativo. En griego para Sancho, por ejemplo, hay unos matices explicados en la página 44 y veremos algunos matices más adelante en este curso, pero sobre todo en un curso de griego intermediario se hablaría mucho de diferentes usos que estos casos tienen según diferentes contextos donde aparecen. Bueno, la morfología de la primera declinación. Los sustantivos de la primera declinación tienen temas, ¿vale? O las raíces, las letras que no cambian a lo largo del paradigma. Temas que terminen o bien en alfa o en eta. Los temas terminan en una de estas dos letras y lo bueno es que la forma del nominativo singular es el mismo que la forma léxica, es decir, la forma que aparece en el diccionario. Entonces, vamos a ver el paradigma principal para esta lección, paradigma de sustantivo de primera declinación que termina en eta. Tenemos aquí el sustantivo phone, voz. Y vamos a hacer algunas observaciones. En primer lugar, unas buenas noticias. El artículo que he puesto aquí en esta columna es algo parecido al artículo de la segunda declinación que aprendimos en la lección anterior. Entonces vamos a poner aquí el artículo masculino ho, tu, to, ton, hoi, ton, tois, tus. Vemos que si cambiamos esta vocal omicron por eta en el singular, por alfa en el plural, realmente se parecen bastante. Hay alguna diferencia más, pero realmente es menor, una diferencia más. Aquí tenemos el diptongo u y aquí tenemos solamente la vocal alfa, pero igual que en el artículo masculino, las formas del nominativo son vocálicas y luego a partir del genitivo las demás formas tienen una tau al principio.
Las formas se parecen bastante al artículo masculino que aprendimos en la lección previa, lo cual facilita el aprendizaje del artículo femenino. En segundo lugar, más buenas noticias. En este paradigma, las formas del artículo siguen bastante, clavadas las formas del sustantivo. Las letras finales de los sustantivos son iguales a los artículos restando la tau. Entonces aquí tenemos he, phone, teis, phoneis, te, phone, tein, phonemes. Restando la tau, las letras finales son las mismas que aparecen al final del sustantivo. Aquí también hai, phonai, ton, phonon, tais, phonais, tas, phonas. Esto también facilita la memorización de estas formas. En tercer lugar, aún más buenas noticias. Las desinencias son muy parecidas a las que aprendimos en la segunda declinación, ¿vale? Las diferencias son las siguientes. En la forma del nominativo singular no hay desinencia en la primera declinación. En la segunda declinación la desinencia es una sigma, ¿vale? Como en logos. La sigma es la desinencia. En genitivo singular la desinencia de primera declinación es una sigma, mientras que en la segunda declinación en masculino, y neutro también, es una upsilon, ¿vale? Y en el acusativo plural, la desinencia es una sigma, mientras que en la segunda declinación las formas masculinas tienen upsilon, sigma, al final. Pero aparte de esto, las demás desinencias son las mismas que vimos en la segunda declinación. Ahora vamos a hablar de algunas malas noticias, aunque no son tan malas. Pero las noticias son estas. Incluidos en la primera declinación son algunos otros sustantivos cuyos temas terminan en alfa, no en eta, sino en alfa. Estos sustantivos presentan variaciones según la penúltima letra del tema. Si esta letra es vocal o la consonante rho, la alfa del tema aparece en todas las formas, se mantiene a lo largo de toda la declinación. En cambio, si la letra final es otra consonante aparte de rho, entonces en dos formas la alfa cambia a eta. ¿Vale? Vamos a ver unos ejemplos de esto aquí. Entonces, aquí estamos en primera declinación, el artículo no cambia, da igual si la última letra del tema es alfa o es eta, el artículo sigue igual. Vamos a ver un ejemplo de un sustantivo cuyo tema termina en alfa y la penúltima letra es una vocal, basilea. Fíjate que esta última letra, una iota, es una vocal. Entonces en basilea, como la penúltima letra es una vocal, la alfa se mantiene a lo largo de toda la declinación. Basilea, basileas, basilea, basilean. ¿Vale? Lo mismo en Basilea significa reino. Otro ejemplo vemos en la palabra gemera, que significa día. Y en esta palabra la penúltima letra del tema es rho. La rho que está aquí. ¿Vale? En estas formas. Entonces, la alfa se mantiene delante de la rho. Ge gemera, teis gemeras, te gemera, tein gemeran, etc. Vale, cuando la penúltima letra del tema, el sustantivo, es otra consonante, no rho, en este caso la penúltima letra es sigma. Pues delante de la sigma,
en el genitivo y en el dativo la alfa cambia a eta. Entonces, G thalassa significa mar. Tes thalasses. Te thalassae. Ten thalassan. Entonces los cambios se ven aquí en el genitivo y en el dativo singular. Esto ocurre en palabras en cuyos temas la penúltima letra es una consonante aparte de ro. Vale, aquí podemos contar un caso un poco especial. Hay algunos sustantivos masculinos que también son de la primera declinación. Hemos dicho que los sustantivos de la primera declinación terminan o bien en alfa o en eta y normalmente son femeninos, ¿vale? Pero no siempre. Hay algunos que son masculinos que también entran en esta primera declinación. Vamos a ver, aquí tenemos dos ejemplos. Mathetes, discípulo, y Neanías, que significa joven. Vale, la forma léxica de mathetes es esta y va con el artículo masculino, ho mathetes. Fíjate que a diferencia de phonei, phonei, hei phonei, en la forma del nominativo singular, la forma léxica, no hay desinencia. Acaba esta forma con la vocal final, la última letra del tema. En mathetes no, sí que hay una desinencia, la sigma, que es la desinencia de los sustantivos masculinos en el nominativo singular. Bueno, eso es los sustantivos de segunda declinación como logos. Pero claro, esto puede confundir, porque si te topas con esta forma de mathetes, veis que hay una eta y una sigma aquí al final, y podrías pensar que esto más bien es un sustantivo femenino y la forma del genitivo singular, como en phoneis. ¿Verdad? Se parece mucho. Entonces, ¿cómo puedes salir de duda? Pues en primer lugar busca a ver si hay un artículo, porque este artículo ho te indica que esta forma es masculina. Entonces se recuerda de este paradigma de los sustantivos masculinos que entran en la primera declinación, ¿vale? Porque terminan sus temas en eta o en alfa. Lo mismo con esta forma de Neanías. Podrías pensar que esta combinación indica un genitivo singular de un sustantivo femenino. Nuevamente, si viene acompañado por su artículo, te ayuda a salir de dudas. Este sustantivo, a pesar de tener esta forma final, es más bien un sustantivo masculino. Ahora, para salir de dudas de manera definitiva, lo que hay que hacer es buscar la palabra en el diccionario. El diccionario te da más información. Por ejemplo, si buscamos la palabra phonei, el diccionario nos da no solamente la forma léxica, perdón, aquí un error, phonei, el diccionario nos da la forma léxica y dos informaciones más, que son estas. En último lugar, nos indica el artículo, y el artículo claramente es femenino en este caso, lo cual te indica que el sustantivo es femenino. Y en medio tenemos aquí dos letras, que es una morfema, es la terminación del genitivo singular de phonei, ¿vale? Y este es de primera declinación y de un sustantivo femenino, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si buscamos la palabra mathetes? Pues encontramos la forma léxica, mathetes, más más el artículo. Y el artículo nos indica que aquí tenemos un sustantivo masculino,
¿Vale? Salimos de la duda. Esta forma no es un genitivo singular de un sustantivo femenino. Más bien es la forma léxica, el nominativo singular de un sustantivo masculino de primera declinación. Y también el diccionario nos da la forma del genitivo singular de este sustantivo. Así que en resumidas cuentas, ante estas formas, el nominativo singular de estos sustantivos masculinos de primera declinación, estas formas que nos pueden confundir, podemos salir de dudas buscando las formas en el diccionario. También aconsejo siempre a mis estudiantes a la hora de memorizar el vocabulario, en las listas de vocabulario, también de tener en cuenta esta información, la terminación del genitivo y el artículo. Muchas veces en las listas de vocabulario toda esta información aparece y va bien memorizar las palabras también con sus artículos, nuevamente para evitar dudas en cuanto a sus géneros. Vale, para terminar la lección vamos a hablar un poquitín más del artículo. Dijimos en la lección anterior que el artículo griego, ¿vale? El artículo griego es parecido, pero no es igual al artículo español. ¿Vale? Muchas veces el artículo griego no aparece donde lo esperaríamos en español y viceversa. Tiene usos similares, pero también existen diferencias importantes entre el uso del artículo griego y los artículos españoles. Recuerda que los idiomas no son códigos, no se puede traducir de manera rígida, palabra por palabra. Lo que tenemos que hacer es entender los matices que puede tener el artículo en griego y luego saber entender el griego y luego saber cómo expresarlo en español. Vale, veremos que el artículo griego tiene matices que el artículo español no tiene. Y esos matices se pueden comentar pues en un curso intermediario. También en este curso hablaremos más de algunos usos del artículo griego. Hoy vamos a decir solamente 2 o 3 cosas. En cuanto a la función del artículo griego, una función básica del artículo del griego koine es la de identificar el sustantivo. Ojo, no es la única, ese no es el único uso que tiene, ¿vale? Pero, por ejemplo, la palabra hologos, la palabra con el artículo significa no una palabra, no cualquier palabra, sino la palabra. Una palabra concreta. Y en el contexto, los hablantes, los oyentes sabrían cuál es. Entonces, muchas veces el artículo griego sirve para identificar. Pero hay que decir que si un sustantivo griego no lleva el artículo, no significa necesariamente que sea indefinido. O sea que, según el contexto, logos, esa palabra sola sin artículo, aún puede ser definido. Y cuando es así, debería traducirse como la palabra, aunque carezca del artículo. Esto se sabrá por el contexto. Bien, el artículo y las declinaciones. Como hemos visto, el artículo no cambia según las declinaciones. Hay 3 declinaciones. La primera, que hemos visto hoy, la segunda, que vimos en la última lección, y hay una tercera que veremos más adelante. Pero lo que ocurre es que el artículo tendrá sus mismas formas según el género, masculino, femenino y neutro. Y al final de la lección pondré un paradigma con todas las formas del artículo según estos 3 géneros. Quería remarcar solamente un par de usos del artículo. O sea, aparte de identificar o definir sustantivos,
hay otros usos que el artículo puede ejercer. Por ejemplo, el artículo puede sustantivar, es decir, convertir en sustantivos adjetivos, adverbios, formas verbales como participios y otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ho agazos, agazos es un adjetivo que significa bueno. Pues si ponemos el artículo adelante, eso se convierte en un sustantivo, el bueno. Y el artículo convierte una idea abstracta de bondad, una característica de bondad, a un sustantivo, algo más concreto. Eso es un uso de sustantivar. Y otro uso es cuando tratamos de nombres propios, indeclinables, es decir, nombres que no cambian según el caso. Hay que usar el artículo para identificar el caso de estos nombres. De nombres propios, ¿vale? Por ejemplo, tú, Abraham, sperma este. Abraham es el nombre propio Abraham, ¿vale? Y aquí aparece en el caso genitivo, pero no lo sabrías por la forma de la palabra. La palabra, el nombre no se declina, no recibe la terminación u, ¿vale? Del genitivo singular. Entonces, para indicar que este nombre está en genitivo, se añade el artículo. Y entonces, esto significa, del Abraham, linaje, sperma, este, sois linaje de Abraham. De Abraham, ¿cómo se sabe? Porque está en el caso genitivo. El genitivo se identifica no por la terminación, sino por el artículo. Bueno, seguiremos estudiando los sustantivos y sus artículos y veremos más matices más adelante. Terminemos con el paradigma del artículo y simplemente aquí vemos en esta forma resumida y esquematizada. Recuerda que el artículo es nuestro amigo. La verdad es que nos saca de apuros muchas veces porque nos ayuda a reconocer formas de sustantivos, de, como hemos visto también, adjetivos, de participios. Nos ayuda porque, claro, el artículo no cambia, ¿vale? Artículo masculino siempre tiene estas formas, femenino estas formas y el neutro estas formas. Entonces, además, bueno, nos ayuda a identificar diferentes formas de elementos gramaticales que acompañan, pero también estos artículos, como son parecidos a las desinencias de las declinaciones, nos ayudan a aprender las declinaciones. Así que en esta lección lo importante es ver el paradigma sobre todo de Phoné, pero con el tiempo te animo a memorizar también este paradigma completo del artículo con todas sus formas según los tres géneros, masculino, femenino y neutro.